Hola amigos, vamos a hablar de este tema del cual hice un video muy recientemente y que es satanismo y brujería en el rock. Bien, pues este tema es muy amplio y tiene mucho de interesante, como te has de imaginar, no solamente porque pues siempre se ha jugado con ese lado oscuro, ¿no? En cualquier materia. Quien piensa en las matemáticas o en el origen mismo del hombre o de la humanidad, pues siempre se va a tener que remontar a lo que llegó a crear al propio hombre. Y bien, si tú sabes o quieres saber si hubo pacto con el diablo entre artistas o músicos y el propio diablo, pues tienes que estar atento en este video porque realmente vas a encontrar algunas claves al respecto. Hace exactamente una semana que subí aquel video y pues no se puede abarcar un tema tan amplio y tan interesante en solo 10 minutos, que es en sí el promedio de un video en YouTube. Bien, pues comencemos por el más, pues el que ustedes podrían decir el personaje más ligado a este tipo de cuestiones macabras, que viene siendo ni más ni menos que el guitarrista de Led Zeppelin, aquel legendario grupo de rock de los 60s, que es Jimmy Page. Este señor era muy asiduo, o más bien todavía lo es, porque realmente no puedes decir cuando alguien ya no es fanático de algo. Puede ser un hobby secreto, solo que en aquellos tiempos Jimmy Page no tenía ningún problema en que se notara que él era admirador o fan de ni más ni menos que Aleister Crowley. Si no sabes quién es aquel señor, pues un breve resumen lo tienes en este momento, te lo digo. Mira, era una especie de mago negro según dicen, y ese señor parece que hacía rituales y cosas por el estilo. Hasta se mudó a una isla en Italia, en Sicilia, concretamente en Cefalù, y bien, pues ahí podría hacer una especie de secta o algo por el estilo. Total que sería indicado por fuerzas del otro lado, unas entidades que podían viajar o aparecerse de una dimensión a otra, y estas serían las que le dictarían sus pasos, y estaría en aquel lugar comprando una casa, bueno, que se llamaba la casa de Boleskine, muy enigmática, que por cierto tiene un lago muy cerca, que es en donde se tomó la fotografía famosa del monstruo del lago Ness. Esa criatura, que vendría a ser competente a la criptozoología, su estudio, se parece mucho a aquellos dinosaurios, o más bien reptiles de antaño, de la prehistoria, y ese enigmático monstruo se dejó ver en aquel momento, en aquella enigmática fotografía, y pues es uno de los vestigios más misteriosos, junto con otras cosas. Podría extenderme en ese aspecto, solo que bien, vamos a enfocarnos en lo que es en los artistas de rock. Podríamos dividirlos en varias partes, como por ejemplo aquellos que de verdad tenían ese fanatismo y lo llevaban a cabo. En primer lugar, Jimmy Page, quien sino alguien muy fanático, o se podría decir devoto, de una especie de religión oculto, se podría vestir con las ropas de el admirado, ¿no? O más bien del gurú, del maestro, ¿no? Como sucedió con Jimmy Page. Dicen que se vestía con aquellas mismas ropas que quedaron en aquella casa, que se quedó embrujada totalmente, porque realmente a Aleister Crowley totalmente lo corrieron de aquel lugar, de ese país, puesto que hubo unas controversias con un incidente, puesto que un discípulo, y esto de verdad tiene mucho que ver, no es nada más chisme en todo esto, porque un discípulo resulta que toma sangre de gato y pues después falleció, y pues le echaron toda la culpa al maestro de aquellas artes oscuras, que fue Aleister Crowley en aquel momento. Pero ese no es nada más que un pequeño detalle de todo lo que sucedió alrededor de tal personaje.
cosa que fue continuada tal parecer por sus amistades y allegados, y todo salpica hacia las personas a las que influenció, y cómo no iba a ser así, puesto que la filosofía, que por cierto no se origina en aquel personaje, sino que viene a ser pues más de origen como de Nietzsche y cosas así, pues estos rockeros lo toman, lo adoptan como si fuera un estandarte, y de ahí lo hippie. No es precisamente de la música que viene lo hippie, toda esa onda del amor libre y que si tomar sustancias psicodélicas y cosas así, pues no era del rock exclusivamente, puesto que pues toda esa filosofía era nada más pues era como algo aparte, ¿no? Que podías ver en los conciertos, que podías ver en aquellos tiempos, puesto que la gente no quería que se enfrentaran los países y cosas así, pero realmente eran tiempos de cambio en donde aparecían las guitarras eléctricas, por ejemplo, y muchas otras cosas más. Total que hay personajes en común que tenían estos grupos, estas bandas musicales, como por ejemplo Kenneth Anger, que también era discípulo de Aleister Crowley o como su amigo. Entonces Kenneth Anger pues tenía de amigos a los Rolling Stones. Los Rolling Stones iban a actuar en una película que iba a tener toda esa filosofía, ¿no? Toda esta doctrina de Telema, que así se llamaba la religión de Aleister Crowley. Entonces iba el propio Mick Jagger a ser el diablo, y pues los otros integrantes iban a hacerla de otra cosa. En total que hay tienes que eran muy asiduos a este tipo de cosas. Recordemos bien que el tema de Sympathy for the Devil pues ya dice mucho al respecto, ¿no? En español Sympathy for the Devil significa simpatía por el diablo, así que imagínate, ¿no? Y de hecho aquella música introductoria tú sabes, de Brasil, la batucada, hacía que la gente entrara como en ese espectro, ¿no? En ese contexto, ¿no? Porque realmente los Rolling Stones tenían un amigo allá en Brasil que también era, y dale con los amigos que tenían que ver con esto, pues se supone que le hacía la brujería o al vudú y todas estas cosas, y pues muy posiblemente, imagínate a los Rolling Stones haciendo un pacto o haciendo allí pues tratos, ¿no? Para ser más exitosos y cosas así, ¿no? Eso es lo que dicen muchas personas, ¿no? Pero aquí vamos a entrar en materia analítica, vamos a analizar cuáles eran las conexiones, cómo es que se comportaban, porque veamos, por ejemplo, el primer material de los Rolling Stones se llamaba Sus Infernales Majestades, sus satánicas majestades, imagínate eso. Así que pues la gente estaba pues bastante escandalizada, sobre todo los padres de familia, mucho más que con los Beatles, porque imagínate, si los Beatles desataron la polémica por medio de una respuesta por parte de John Lennon cuando le preguntan acerca de su fama, y pues él dice, pues pronto vamos a ser más famosos que Jesús, el cristianismo tiene, por así decirlo, ya su vigencia contada, y pues no somos más que pues un ejemplo, ¿no? De lo que iba a pasar. La gente ya se le iba a olvidar el cristianismo, y pues hasta la fecha no solo ha habido los mismos cristianos, sino hasta más, supongo yo. Pero bueno, igual hay también bastantes personas que les gusta el rock, y bueno, algunos se molestan porque se les vincule con lo satánico a personas que hacen en rock y los que disfrutan el rock, y eso es bastante comprensible, la verdad. No tiene nada que ver a veces muchas canciones con lo satánico, ni mucho menos, ni con el diablo, ni nada, y pues por usar cierta vestimenta e ir de negro, pues ya otros creen que es algo pues que tiene que ver con el maligno, ¿no? Pero nada que ver. De hecho, eso es el otro tipo, bueno, el otro sector de rockeros que nada más utilizaban este tipo de influencias, pero nada más para tener en sus letras o en su imagen
algo que hiciera más escándalo, o bien hacerlo nada más por faramaya, ¿no? No quiere decir que fueran gente deshonesta, ¿no? Que nada más iban a hacer dinero con lucrar con aquella tipo de cosas, ¿no? Pero realmente la gente, o más bien los managers o las empresas detrás de los rockeros, eran quienes elucubraban todo eso, quienes decían, bueno, vas a vestirte así, vas a hacer tal pose y vas a ponerle a tu disco tal nombre, ¿no? Pero bien, esto es a grandes rasgos este tema del satanismo en el rock. Vamos después a hablar de más cosas, vamos a hacer muchas más partes de este interesante mundo, este universo que alguna vez lo escuchaste en casa, estoy seguro. Si a ti te gusta el rock, pues muchas veces has oído que te dicen, oye, ¿y esa música del diablo qué? ¿No? Por ejemplo, es típico, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de desmenuzar y vamos a ver qué sí es y qué no es una influencia por parte de ciertas conexiones, ¿no? Digamos, pero y otras puede ser que no. Hay grupos como Venom que eran bastante sonados o eran bastante famosos por tener estas aplicaciones, ¿no? Porque hablaban de lo satánico en sí, y hay bandas como Slayer que a veces hasta tenían otro tipo de inspiraciones que hasta podría decir, bueno, es raya en lo, pues ya casi, imagínate, ¿no? En el fascismo, ¿no? Como para utilizar ese tipo de cosas. Bueno, es bastante curioso, ¿no? Y bien, pues esto es suficiente por el momento. Espero te haya sido útil esta información. Por favor, compártela con más personas a las que les gusta el rock, o bien personas que quieren informarse más acerca de la música y este tipo de influencias o este tipo de corrientes que son bastante interesantes en nuestros tiempos y por supuesto en los tiempos de tus padres y de tus abuelos. Pregúntales para que veas que saben de este tipo de cosas, y si no saben, pues gracias a la red de redes pues ya saben más cosas, y por supuesto a los libros que siempre están ahí para aportarnos ese gran tesoro del saber. Bien amigos, pues los enlaces a mis redes sociales están en la descripción, igualmente en el primer comentario. Gracias por su visita y hasta la próxima. Gracias, muchas gracias de verdad por su asistencia a este canal y por escuchar esta información.